22 de febrero del 2021. Hoy la iglesia nos presenta la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Pidamos por la iglesia, pidamos por la Cátedra de San Pedro, que en este momento es y está sentado en la Cátedra de San Pedro el Papa Francisco, para que sea el Espíritu Santo quien lo ilumine a guiar a esta barca que es la iglesia. Las lecturas que nos propone la liturgia para el día de hoy, en la primera lectura nos la propone de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a los presbíteros en esta comunidad, yo presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, los exhorto. Sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena voluntad, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibirán la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hasta fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, las lecturas del día de hoy nos muestran y nos dan una visión de la iglesia. En la primera lectura que nos presenta eh, la carta del apóstol San Pedro, hace un llamado a los presbíteros, a los sacerdotes, y es el hecho de cómo están gobernando el pueblo de Dios. Y los exhorta a que sean verdaderos pastores, verdaderos guías espirituales y verdaderos servidores al servicio del Evangelio, llevándolo con generosidad, guiándolo con amor, guiándolo con paciencia y llevándolo de verdad como un pastor. Pero muchas veces hoy en día se ha perdido ese sentido de pastor, se ha sentido ese sentido de la misión que tiene el sacerdote, de la misión que tiene el obispo. Qué triste es ver
sacerdotes y obispos tratando mal a su pueblo, siendo arrogantes, que no saludan, que les importa más el dinero, el poder y el tener antes de estar con su pueblo. Y eso no es una realidad que se debe ocultar, es una realidad que vivimos en la Iglesia Católica, es una realidad palpable que muchas veces se trata de ocultar con simbolismos. Pero esa la estamos observando hoy, que están dejando muchas veces al rebaño como ovejas sin pastor. Muchos sacerdotes y obispos en toda esta pandemia que está viviendo el mundo global se han dedicado a meterse en sus casas curales y en sus casas episcopales y no salen a celebrar, no salen a orar, no salen a estar con su pueblo porque le tienen miedo. Y qué tristeza, qué triste ver curas con miedo, qué triste ver obispos con miedo y que dejen a su pueblo solos caminando. Cuando en este momento es cuando el pueblo de Dios debe estar acompañado, cuando el pueblo debe caminar de la mano de sus pastores, de obispos y sacerdotes que se desvivan por amor a su pueblo, por llevar el Evangelio. Pero no, muchos se dedican solo a la plata, al signo pesos, y a recoger eso sí, y a explotar al pueblo de Dios, aprovechándose de la fe del pueblo, que cobran por todo, que todo se ha convertido en un negocio, y que no se les puede decir nada porque hay de que usted le diga algo a un cura y verá que le salen con dos piedras en la mano y le dicen, ¿y usted acaso quién es para venirme a decir algo? Si yo soy el cura, yo soy el sacerdote. Ojo, porque por ellos y por ustedes, curas y sacerdotes, es que mucho pueblo de Dios se está perdiendo. Hoy la palabra de Dios los invita a eso, a que observen y los exhorta a mirar cómo están guiando y cómo están llevando el pueblo de Dios. Dice acá, los exhorto a que sean pastores del rebaño de Dios que tengan a su cargo. Pero no, muchos se han dedicado a nada, a hacer escándalos, a propiciar para que muchos se salgan. Qué triste es ver eso. Qué triste es ver que en vez de ser la iglesia llena de amor, llena de esperanza, llena de fraternidad, dentro de sus mismos pastores lo que destilen sea odio y sea venganza. Qué tristeza es ver a curas peleándose entre ellos, entre el presbiterio que ni siquiera se soportan entre ellos, o obispos donde solo existe la rosca. Entonces el que no está dentro de la rosca está jodido, pero el que está entre la rosca está bien, así haga las cosas mal, así trate mal a la comunidad. Hoy les hace la invitación, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana. Y no, hoy lo malgastan, hoy lo gobiernan de mala gana y hoy se aprovechan del pueblo. Qué triste es ver eso, qué triste es ver cómo cada día alejan más y más a la gente y después se quejan y se rasgan las vestiduras diciendo que es que ya la gente no cree, que es que la gente ya no va a misa, que es que ya no hay vocaciones sacerdotales. Pero mires, en la iglesia debería mirarse y debería pensar cómo está tratando a los jóvenes, cómo está tratando a su pueblo de Dios, porque la están embarrando. La están embarrando y hoy les hace el llamado a cambiar y aprovechar este tiempo de cuaresma para reflexionar. No es posible que los jóvenes que quieran ser sacerdotes, que quieran seguir a Cristo, les pongan muchas trabas y si no está en la rosca y si usted hizo esto o hizo lo otro, si es pobre o si es rico es malo. De ninguna manera los tienen contentos. No, no es que no hayan vocaciones sacerdotales, es que ellos mismos se encargan de desecharlos. No es posible que muchos jóvenes que quieran servirle al Señor sean desechados por una cuestión de salud. No es posible que muchos jóvenes sean desechados de un seminario y de un camino de formación porque no tienen los recursos económicos. No es posible que un sacerdote o una vocación se pierda a causa de que es porque es feo, porque es gordo, porque camina así, porque habla así o asá. No es posible que porque tiene alguna limitación física, no es posible que los dejen ordenar.
Pero en cambio, si ordenan a gente prepotente, a gente que lo único que hace es estafar al pueblo de Dios, lo único que hace es humillarlo y creerse que es más. Ojo, porque hoy les hace el llamado, la palabra de Dios, a gobernarlos con generosidad, no como déspotas, que es lo que se ve hoy en día. Reflexionemos hoy, ustedes, sacerdotes y obispos, de cómo están gobernando al pueblo de Dios, si realmente son pastores o más bien son lobos vestidos de ovejas que se creen pastores. Hoy debe estar el pueblo de Dios todo unido en torno a la oración, en torno a la reflexión, en torno al cambio de vida. No puede ser que la iglesia siga en esa tónica donde muchas veces ellos mismos se encargan de hacer que la gente se aleje y no vuelva a ellos. Triste es ver que muchos pagan por otros, muchos sacerdotes buenos que dan testimonio, que dan amor, sean opacados por aquellos que no hacen nada, que lo único que hacen es llevar un desprestigio y hacerle daño a la iglesia. El Salmo nos dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. De verdad que el Señor, si nosotros nos entregamos a Él, a su confianza y a su amor, nunca nos faltará nada. El Evangelio de San Mateo nos presenta un pasaje hermosísimo donde Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Hoy Jesús nos vuelve a hacer esa pregunta y es, ¿quién dice la gente que soy yo? En la actualidad muchos diríamos, es un profeta, es un señor que los católicos dicen que vino y a ofrecer una salvación, una redención. Muchos dirán, es alguien, un personaje bíblico. Otros dirán, el hijo de María, el carpintero. Pero hoy te repite a ti y es una pregunta muy personal. Y para ti, ¿quién es Jesús? Tanto para mí como para ti. ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Quién es Jesús en mi familia? ¿Quién es Jesús en mi comunidad? ¿Quién es Jesús en mi país? ¿Simplemente es alguien de la historia? ¿O Jesús es el Señor de mi vida? ¿O Jesús es aquel que murió en la cruz por ofrecerme un camino de salvación? Para ti, ¿quién es Jesús? Preguntémonos allá cada quien, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿O Jesús es como el de la lotería y como el mago, entonces el de la bolita de cristal que solo lo saco cuando lo necesito? Preguntémonos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí hoy, en este año 2021? ¿Quién es Jesús para mí? Pero también habrán otros Pedros. Aquel Pedro que tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero que no se quede en palabras, sino que sea realmente. Nosotros sí creemos que Jesús es el Hijo de Dios o no. O no, o confiamos en el brujo, confiamos en las cartas, confiamos en el horóscopo o en los agüeros populares, pero no confiamos en Jesús. Dios hoy le da un poder a Pedro y le da las llaves del reino de los cielos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y acá le hace una introducción que, aunque acá lo presenta de atar y de desatar, yo lo relaciono con el hecho de la confesión, con el sacramento de la confesión. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es el poder de la confesión. Hoy le entrega ese poder a Pedro, Jesús, el de confesar, el de perdonar los pecados.
el de, al ser otro Cristo que escucha y al dar la absolución de los pecados, va a poder desatar todo aquello. Le da poder a Pedro. Pidámosle a Él, como cabeza de la iglesia, que nos ayude, que nos acompañe cada día. Y pidámosle a Jesús que nos dé cada día pastores más santos y pastores más de acuerdo al corazón de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.